Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Nos ponemos ante tu presencia por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Te pedimos que nos des fuerza de continuar, que nos des sabiduría para escuchar y aprender y entender lo que tienes que decirnos a través de nuestra Madre la Iglesia. Te ruego, Señor, que nos des un amplio conocimiento para amarte con toda nuestra mente, no solamente con el corazón ni con el alma, sino también con la mente. Te la consagramos desde ya. Y aunque parezca que no se nos graba nada, Señor, sabemos que al escuchar tu palabra a través de la Iglesia, algo se nos va a quedar. Bendito seas, Señor. No es posible que seamos católicos y pasemos toda la vida como católicos y nunca hayamos leído el catecismo católico, que es la explicación de la santa palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por la virtud de poder hacerlo, y permítenos ser fuertes y perseverantes para llegar hasta el final y terminarlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con el numeral 2085, que estamos en el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice el numeral 2085. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad de su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Por eso nosotros, mis hermanos, podemos ser las manos de Dios o el único evangelio que pueda recibir a una persona. No habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. San Justino lo dijo en el año 497, si mal no recuerdo. Numeral 2086. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar su palabra y tener en él una fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Quién podría no poner en él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura, tanto al comienzo como al final de sus preceptos. Yo soy el Señor. La fe, numeral 2087. Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio en Él. Miren, mis hermanos, aquí sí voy a hacer una pausa. Dice: hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales. El desconocimiento de Dios nos hace desviarnos a
toda iniquidad. Miren la música que escuchan los jóvenes hoy. Miren la música que cantan los jóvenes hoy. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Miren nomás cómo está el mundo al revés. Ahora los populares son los gays. Las comunidades gays, eso es bueno para el mundo. Y lo aplauden y presionan hasta la iglesia para que ceda. Ahora eso lo ven bueno. Y resulta que, se me va el nombre, Santo Tomás de Aquino dijo, lo que es malo, aunque todos lo hagan. Y lo que es bueno, aunque nadie lo haga. Pero el principio de todo esto, ¿qué es? El desconocimiento de Dios. Numeral 2088. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad subsistan por la oscuridad que está, por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. ¿Qué es lo que hace un hermano no católico cuando intenta darle un estudio bíblico al católico? Sino meterle dudas de su fe. Sino empezar a derrumbar todas las fundaciones de la fe católica. Sobre la Eucaristía, sobre la confesión, sobre la Virgen María, sobre las imágenes. Lo empiezan a derrumbar todo. Y después de que les han quitado esa fe, les inyectan una copia de la fe. Y después la defienden a muerte. Entonces, tengamos eso siempre presente. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. Dice, ¿cuáles son? La duda es una de las maneras. Es una de las maneras de pecar contra la fe. La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado. Y la Iglesia propone creer. Todo lo que la Iglesia propone creer y no lo creen porque se les han metido a la duda es pecado. Es pecado contra la fe. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Por eso de que es lo mismo cualquier religión, no es lo mismo. No es lo mismo cualquier religión. Es pecado estar en otra religión. Dice que el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. ¿Acaso hacemos eso? ¿Guardamos con prudencia y vigilamos nuestra fe? Y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Mas sin embargo hay tanto católico que dice, ay, yo acepto a todo aquel que venga con la Biblia. No, mis hermanos, así no es. Numeral 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía la negación pertinaz. Después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse de fe divina y católica. Perdón, no lo voy a leer mal porque yo me trabé. Se llama herejía la negación pertinaz. Después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Miren, mis hermanos, este numeral lo que nos está diciendo es de que una herejía es por una persona bautizada, católica, que diga algo en contra de la fe, que dice que sea una duda pertinaz, que diga una duda pertinaz. Por ejemplo, un católico bautizado que diga que la Virgen María tuvo más hijos. Un ejemplo. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía es un rechazo absoluto, o sea,
un católico que se va a otra religión comete el grave pecado de la apostasía. Y cuando empieza a decir cosas que no son contra la fe, que son contra la fe católica, incluso antes, porque normalmente empiezan antes de salirse, entonces dicen herejías, otro grave pecado. Por eso no se contenten cuando un hermano, un primo, un tío o tú que te saliste de la fe católica y te fuiste a otra, no te contentes. Y si fue alguien que tú conoces, no digas, ay, qué bueno, de que se haya metido borracho. Mira, antes se la pasaba tirado en las calles. Ahora no, ahora alaba a Dios y trae la Biblia en la mano. Atente. Eso también es pecado mortal. También atenta contra su salvación. Así que no tiene nada de bueno que se vayan a otra religión. Eso es muy grave para un católico bautizado. La esperanza, numeral 2090. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente el amor divino de sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Numeral 2091. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. No nos desesperamos, también ese es pecado. Por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. ¿Qué pasa con la desesperación? Voy a poner un ejemplo. Alguien está pasando por un problema grande y luego vienen y le dicen, mira que ¿cómo le llaman? La niña bonita, creo que le llaman, la niña blanca, algo así. Luego le llaman, la mentada muerte. No lo voy a decir santa porque no lo es. Mira que ella es bien poderosa, que la niña bonita, creo que le dicen, que ella es bien poderosa, que no sé qué. Mira, si tu hijo está pasando por una dificultad, ella te va a ayudar. Y desesperan. Y al desesperar, agarran cualquier cosa que incluso hasta satánica, porque eso es la muerte, la devoción a la muerte es un culto satánico. Agarran todo eso y desesperan y dejan de esperar en Dios. Su salvación personal la ponen en riesgo. Se oponen a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Por eso nunca nos debemos desesperar. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, puede ser que presuma de lo que sabe, presuma de lo que es, presuma de lo que ha logrado, presuma de su santidad o qué sé yo, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. Miren nomás, entendamos bien este concepto. Es aquel que presume de sus capacidades y como tal piensa que sus capacidades son lo que lo van a salvar y no es así. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando tener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Lo voy a leer otra vez. Hermoso. Aquí yo me deleito porque esto lo he estado predicando desde cuando. De verdad que eso a mí me encanta la fe católica. La amo tanto. Es tan clara cuando la leemos y la buscamos. Cuando crecemos en ella. Es tan hermosa la doctrina católica. Otra vez lo leeré. Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. O bien presume de la omnipotencia o de las misericordias divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. ¿Cómo recibir el cielo? Entre comillas recibir porque Dios no lo da. Pero ¿cómo creer que me voy a ir al cielo? Porque Dios buscará la manera de salvarme. Miren nomás yo cuánto he predicado esto y de verdad les confieso esto, yo no lo había leído nunca. De verdad que qué hermosura. Porque me siento tan gozoso de saber que
Esto yo lo he sentido en el más profundo de mi ser y el Señor me lo confirma hoy a través de mi madre la iglesia. Por eso tengo la certeza de lo que es, porque mi madre la iglesia me lo ha dicho, ahora me lo confirma. No puede haber misericordia para el que no se arrepiente. Por eso ahora vemos incluso dentro de la iglesia que se está predicando una misericordia sin conversión. No existe ni en la doctrina, ahora con más confirmación lo puedo decir, ni en la doctrina, ni en la Biblia, ni en nada. Mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios. Continuaremos mañana. Dios los bendiga.